En lo profundo del bosque, donde la niebla se aferraba a los troncos centenarios y el silencio solo se rompía por el crujir de las hojas bajo un pie cauteloso, vivía el guardián. Nadie conocía su nombre, ni su edad, solo que su rostro era un mapa de cicatrices, y sus ojos, dos pozos de sabiduría y dolor. La gente lo buscaba, no por la riqueza o el poder, sino por algo mucho más preciado, la cura para la aflicción. No era una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Una sombra persistente que se aferraba al corazón, llenando la mente de susurros, dudas y un miedo constante a lo que estaba por venir. Le llamaban la aflicción, y quienes la padecían se sentían prisioneros dentro de sus propias mentes, incapaces de saborear la luz del sol o el calor de un abrazo. Una noche, un joven llamado Elara, con el rostro pálido y los ojos turbios por las noches de insomnio, llegó a la morada del guardián. Su voz era apenas un murmullo cuando le rogó: «Señor, he viajado por valles y montañas, he consultado a sabios y curanderos, y ninguno ha podido liberarme. Mi corazón late como un tambor de guerra, mi respiración es un soplo entrecortado, y mi mente no encuentra paz. Vengo a rogarle, guardián, a que me muestre el camino para curar esta aflicción». El guardián lo miró fijamente. No había compasión en su mirada, sino una comprensión profunda que Elara no pudo descifrar. El anciano se puso de pie. Su figura enjuta se elevó sobre el joven. Se dirigió a una caja de madera gastada, que sostenía cuidadosamente un pergamino enrollado. Sus dedos, callosos y lentos, se movieron para desenrollar el papel. «La aflicción no se cura con pociones ni hechizos», dijo con una voz áspera y resonante. «Se cura con un viaje a las profundidades de ti mismo. Para emprenderlo, primero debes entender que la curación no es una batalla, sino un reencuentro. El alma que se ha perdido en la aflicción no necesita ser rescatada, necesita ser recordada». El guardián extendió el pergamino y en él Elara vio un mapa intrincado. No de tierras conocidas, sino de senderos abstractos y símbolos que parecían latir con una vida propia. «Este es el mapa del sendero del susurro», continuó el guardián. «Cada paso te llevará más cerca de tu verdad, pero el camino está lleno de pruebas. La primera es la del silencio. Solo cuando hayas dominado la quietud, podrás escuchar la voz de tu propio corazón. La segunda es la de la sombra, donde te enfrentarás a tus miedos más profundos. La tercera, y la más peligrosa, es la de la aceptación, donde debes abrazar aquello que te ha hecho daño. Y la última es la de la liberación, donde encontrarás la paz que tanto anhelas». El guardián le entregó el pergamino a Elara y le dijo: «Mañana al amanecer comenzarás tu viaje. El primer paso es cruzar el puente del miedo, un tramo estrecho suspendido sobre un abismo. No mires hacia abajo, el camino te espera. Recuerda, el mayor obstáculo no es el camino, sino la creencia de que no puedes recorrerlo. A menudo, el primer paso hacia la curación es darse cuenta de que la curación es posible y que la búsqueda de la misma es un acto de valentía en sí mismo. La verdad no reside en el destino, sino en el trayecto. ¿Estás listo, joven viajero, para empezar a caminar? ¿Estás listo para dejar ir todo lo que crees saber y abrazar lo que realmente eres?» Elara se quedó en silencio, con el pergamino en sus manos, sintiendo el peso de un viaje que se avecinaba. La niebla se espesaba a su alrededor, pero por primera vez en mucho tiempo, Elara sintió un leve atisbo de esperanza en su corazón, un pequeño latido de luz en la profunda oscuridad que lo había consumido. Y supo que, a pesar del miedo, debía dar el siguiente paso. El alba llegó como un suspiro silencioso. La niebla se levantaba en jirones, revelando un paisaje que parecía haberse materializado de un sueño. Justo delante de la morada del guardián, un puente estrecho y antiguo se extendía sobre un abismo. No tenía barandillas, y las tablas de madera, gastadas por el tiempo, se doblaban bajo el peso del aire. Era el puente del miedo. A Elara se le anudó la garganta, sintiendo el pánico familiar ascender por su pecho.
Las voces de la aflicción susurraban en su oído: caerás. No eres lo suficientemente fuerte. Te consumirá el vacío. El ara miró sus manos, que temblaban incontrolablemente, y luego al pergamino que sostenían. Las palabras del guardián resonaron en su mente: no mires hacia abajo. Con una profunda respiración, el ara se obligó a concentrarse en el punto más lejano del puente, en el otro lado, donde el camino se perdía en un laberinto de árboles altos y sombras. Dio un paso. El crujido de la madera fue un trueno en el silencio de la mañana. Su corazón martilleaba contra sus costillas y las piernas le flaquearon. Sentía el vértigo, la tentación de mirar hacia el abismo, donde la aflicción le prometía una caída sin fin. Pero entonces se dio cuenta de algo. El miedo no venía del puente, venía de sí mismo. Era la proyección de la aflicción, una mentira nacida de la duda. Cerró los ojos por un instante y recordó el peso del pergamino en sus manos. No era solo un mapa, era una promesa, la promesa de una nueva vida, de un futuro sin la sombra de la aflicción. Con esa idea firmemente anclada en su mente, el ara abrió los ojos. Miró sus pies, no para ver el abismo, sino para ver cómo se asentaban firmemente en cada tabla, un paso a la vez. El crujido de la madera no era un presagio de caída, sino una afirmación de su avance. Poco a poco, el miedo se fue disolviendo, reemplazado por una extraña sensación de calma. Cuando llegó al otro lado, sus piernas todavía temblaban, pero no por el miedo, sino por el esfuerzo. Se detuvo y miró hacia atrás. El puente parecía menos aterrador ahora. Era solo una estructura de madera, el abismo, solo un vacío. El peligro no había estado en el puente, sino en su propia mente. El ara sonrió, una sonrisa débil pero genuina. Era la primera en mucho tiempo. Había superado la primera prueba, no al conquistar un obstáculo físico, sino al vencer al miedo dentro de él. El sendero del susurro se extendía ante él, un camino estrecho y sinuoso que lo llevaba a lo profundo del bosque. El bosque se volvió más denso. La luz del sol se filtraba apenas a través del follaje, creando un juego de luces y sombras. El aire se hizo más frío y el silencio más profundo. Era el sendero del silencio. La voz de la aflicción, que había sido un susurro constante, se fue apagando, reemplazada por el eco de sus propios pasos. El ara se sentía solo, pero no de una manera que le produjera pánico, sino de una forma que le permitía escuchar. Escuchar el canto de los pájaros, el murmullo de una brisa entre las hojas, y finalmente, algo que nunca antes había podido oír, su propia respiración. La quietud lo envolvió por completo. Al principio, la soledad le resultó opresiva. Deseaba que el ruido de la aflicción regresara, cualquier cosa para llenar el vacío. Pero se forzó a sí mismo a seguir. Caminó durante horas, y a medida que lo hacía, su mente, acostumbrada al caos, comenzó a calmarse. La quietud se convirtió en un bálsamo. Se sentó bajo un árbol, cerró los ojos y se sumergió en el silencio. Ya no estaba el ara, el joven ansioso, sino una simple presencia, un ser que respiraba y existía en el momento. Y en ese silencio, escuchó algo que lo hizo estremecerse. No era un susurro de la aflicción, sino una voz clara y suave, que venía del fondo de su ser, una voz que no reconocía. Y esa voz le habló de una herida profunda, que había estado oculta y olvidada por años. Fue entonces cuando el ara entendió que no era la aflicción la que lo había encontrado, sino que su alma había estado buscando una forma de mostrarle que había algo que necesitaba ser sanado. La voz que el ara escuchó en el silencio no era una voz de miedo, sino una de profunda tristeza. Le susurró de un recuerdo enterrado, un dolor de la niñez que él había guardado en lo más profundo de su ser. Era la pérdida de su madre. Él era muy pequeño, y su mente, en su intento por protegerse de la inmensidad del dolor, había construido un muro alrededor de esa memoria. Y detrás de ese muro, la herida supuraba manifestándose a lo largo de los años, como una ansiedad que se aferraba a cada rincón de su vida, una constante inquietud que lo hacía temer el futuro
y lamentar el pasado. La revelación lo golpeó con una fuerza abrumadora. El Ara sintió el viejo dolor como si fuera una nueva herida. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, lágrimas de tristeza, pero también de alivio. Por fin, había encontrado la causa, la raíz de la aflicción. La ansiedad no era el problema en sí, sino un síntoma, una señal de que había algo dentro de él que necesitaba ser reconocido y sanado. Con esta nueva comprensión, el Ara se puso de pie, su corazón más ligero, aunque todavía adolorido. Había completado la prueba del silencio, no al dominar la quietud, sino al permitir que la quietud le revelara la verdad. El sendero del susurro se adentró aún más en el bosque. El camino se hizo más oscuro y tortuoso. Los árboles, con sus ramas nudosos, parecían manos retorcidas que se extendían hacia él. Era el sendero de la sombra. El Ara sintió una opresión en el pecho, un miedo que no era la familiar ansiedad, sino un terror primitivo. El aire se volvió espeso y figuras fantasmales se movían en el rabillo de sus ojos. Eran los fantasmas del pasado, los fracasos, las decepciones, las oportunidades perdidas. La voz de la aflicción regresó, esta vez más fuerte y siniestra que nunca. «Eres un fracaso», susurró una voz. «Nunca serás digno de amor», dijo otra. «El futuro es un abismo oscuro», resonó una tercera. El Ara se encogió, intentando taparse los oídos, pero las voces resonaban en su mente. Eran sus propios miedos, las verdades crueles que él mismo había creído. Los fantasmas que se movían entre los árboles no eran criaturas sobrenaturales, eran las proyecciones de su propia mente. Entonces, recordó el pergamino del guardián y la prueba de la sombra. No decía que debía huir de ella, sino que debía enfrentarla. El Ara se obligó a detenerse y mirar a las figuras fantasmales. La figura de un joven, de pie con una cabeza agachada y hombros caídos, le recordó a sí mismo en un momento de gran decepción. La figura de una mujer, que le daba la espalda, le hizo pensar en un amor que se había desvanecido. No eran monstruos, eran fragmentos de él mismo, proyecciones de sus miedos más profundos. En lugar de huir, el Ara hizo lo impensable. Les habló. «Lo siento», le dijo a la figura del joven. «Lo siento por haberte abandonado. Lamento no haber sido más fuerte por ti». A la figura de la mujer le susurró. «Lo siento por no haberme amado lo suficiente, por no haberte dado la oportunidad de amarme de vuelta». A cada sombra que se movía, el Ara le dedicó una palabra de compasión. Al hacerlo, las figuras comenzaron a desvanecerse, como el humo en el viento, dejando una estela de paz a su paso. El terror se disipó, reemplazado por una sensación de liberación. La sombra no era algo que debía ser destruido, sino algo que debía ser abrazado y comprendido. Y ahora, con los fantasmas del pasado apaciguados, el Ara se sintió listo para enfrentar la parte más dolorosa del viaje. La herida que había descubierto en el silencio, el recuerdo de su madre. El sendero de la aceptación se extendía ante él, y el camino, aunque todavía en la oscuridad, parecía extrañamente iluminado. Y el Ara sabía que esta vez no tenía que caminar solo, porque ahora su verdadero yo caminaba con él. El sendero de la aceptación era diferente a los demás. No era oscuro ni lleno de miedo, sino extrañamente tranquilo. El sol se filtraba por las copas de los árboles, creando una luz moteada que parecía invitar a la introspección. El Ara caminó en silencio, llevando consigo el recuerdo recién descubierto. La herida de la pérdida de su madre no le dolía como una daga, sino como un viejo moretón, sensible al tacto, pero sin el dolor agudo de una nueva lesión. Llegó a un claro donde un lago de aguas cristalinas reflejaba el cielo. En el centro del lago, un pequeño islote albergaba una sola roca plana. El Ara supo, instintivamente, que ese era el lugar. Se descalzó y, con cuidado, se adentró en el agua fría. Cada paso era una batalla contra el recuerdo, la sensación de la pérdida. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación.
Elara se dio cuenta de que no había llorado esa pérdida en su infancia. Y ahora, el tiempo y el espacio del sendero de la aceptación se lo estaban permitiendo. Se sentó en la roca, el sol en su rostro, y cerró los ojos. Se permitió volver a ese momento, al día en que su madre se fue. Recordó su risa, el sonido de su voz, el calor de su abrazo. Permitió que la tristeza lo invadiera, sintiéndola en su totalidad, sin resistirse, sin intentar escapar de ella. Y al hacerlo, algo mágico sucedió. La tristeza no lo consumió, no lo abrumó. En cambio, se sintió como un río fluyendo a través de él, limpiando los escombros de años de represión. Con el dolor llegó una nueva comprensión. Elara se dio cuenta de que la aflicción, la ansiedad, no era un castigo. Era un intento de su propio ser por protegerse, por crear una armadura para no volver a sentir ese dolor. La ansiedad era la voz de su niño interior, asustado y solo, temiendo que el dolor de la pérdida pudiera volver a suceder en cualquier momento. Al abrazar la herida, Elara estaba abrazando a ese niño, y al abrazarlo, estaba curando la raíz del problema, no solo sus síntomas. Elara se quedó allí durante mucho tiempo, con el sol en su rostro y el agua a sus pies. Cuando se puso de pie, el moretón ya no dolía. La herida no había desaparecido, pero se había transformado en una cicatriz, una marca de lo que había superado. Y con la aceptación de su pasado, la aflicción se desvaneció. Ya no tenía un lugar donde esconderse, porque Elara había iluminado las profundidades de su ser. El sendero de la aceptación se convirtió en el sendero de la liberación. El bosque se abrió, revelando un paisaje lleno de luz, flores y el canto de los pájaros. El camino era claro y ancho, y el aire fresco y puro. Elara ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda recta, su corazón lleno de paz. La ansiedad ya no era un susurro en su oído, sino un recuerdo lejano, una sombra que había disipado con la luz de la comprensión. El viaje no había terminado, pero la batalla había sido ganada, y la victoria no era la ausencia de la aflicción, sino la presencia de la paz. Elara se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño, un sueño lleno de sombras y miedo. Ahora, la vida lo llamaba con una voz clara y brillante. Sabía que la ansiedad podría intentar volver, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarla, no con miedo, sino con compasión. Y Elara no solo había encontrado la cura para la aflicción, sino que también se había encontrado a sí mismo, un ser más sabio, más fuerte y finalmente libre. Y el sol, al iluminar su camino, le mostró algo que no esperaba. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando el sendero con tonos dorados. Elara caminó con un propósito renovado, un paso firme que no tenía nada que ver con la prisa, sino con la quietud de un corazón en paz. Al final del camino, Elara no encontró un templo o un sabio. En cambio, encontró un espejo de agua perfectamente inmóvil, reflejando su propia imagen. Se miró. Ya no era el joven con los ojos turbios y la espalda encorvada. Su rostro, aunque todavía joven, tenía una nueva profundidad, una sabiduría forjada en el dolor y la superación. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una luz serena, una luz de autoconocimiento y aceptación. La figura que lo miraba desde el agua no era la del hombre que había sido, sino la del hombre que se estaba convirtiendo. Detrás de su reflejo, en el agua, Elara vio algo más. Un rostro familiar, suave y lleno de amor. Era su madre. Su imagen no era la de un fantasma, sino la de un recuerdo cálido y vivo. Ella le sonreía, una sonrisa que era a la vez un adiós y un saludo, un reconocimiento de su viaje y un aliento para el futuro. Elara sintió una oleada de amor y gratitud tan intensa que las lágrimas, una vez más, corrieron por sus mejillas. Pero estas lágrimas no eran de tristeza, sino de alegría. De una alegría tan profunda que solo podía nacer de la aceptación total de la pérdida y del amor. La imagen de su madre se desvaneció lentamente, dejando solo su propio reflejo en el agua. La soledad que Elara había temido en su viaje se había transformado en autosuficiencia.
El guardián no le había dado una poción, un amuleto o un hechizo. Le había dado la oportunidad de encontrarse a sí mismo. La cura no estaba en el exterior, en manos de un sanador, sino en el interior, en el acto de enfrentar sus propias sombras. La aflicción no se había curado al ser eliminada, sino al ser comprendida. El ara se sentó junto al lago, sintiendo la brisa suave en su rostro. Se dio cuenta de que la vida siempre tendría desafíos, momentos de tristeza, incertidumbre y miedo. La aflicción no era algo que desaparecía para siempre. Era una parte del camino humano, una voz que a veces susurraría en la oscuridad. Pero ahora, el ara sabía cómo responderle. No con miedo, sino con compasión. No con huida, sino con aceptación. No como un enemigo, sino como un mensajero. Se levantó, su corazón más ligero que nunca. El camino de regreso no era el mismo que el de ida. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos, los sonidos más dulces. El ara había entrado en el bosque como un prisionero de su propia mente, y ahora salía como un hombre libre. El sendero de la liberación no terminaba en el lago, sino en el mundo, en su vida. La historia no había llegado a su fin, sino que apenas había comenzado. El guardián lo esperaba en el límite del bosque, su rostro sabio y silencioso, como si supiera lo que había pasado sin necesidad de palabras. El ara le miró, y no vio a un simple sanador, sino a un guía, alguien que lo había empujado hacia su propia redención. Y con la mirada que le dirigió, el ara le transmitió la paz que había encontrado, sabiendo que no era el fin, sino el comienzo de una nueva vida. El guardián esperó a el ara en la entrada del bosque, con una quietud que solo puede provenir de una profunda paz interior. Su rostro era ilegible, pero sus ojos, esos pozos de dolor y sabiduría, leyeron el alma de el ara al primer vistazo. No hubo palabras, no hubo necesidad de ellas. El guardián asintió lentamente, una pequeña inclinación de la cabeza que contenía el peso de la comprensión. El ara le devolvió el gesto, una sonrisa suave en sus labios. No era una sonrisa de alivio por haber terminado el viaje, sino una de gratitud por la oportunidad de haberlo comenzado. El ara se alejó del bosque, y la luz del sol lo recibió en un abrazo cálido. El mundo exterior, que antes le parecía una amenaza, ahora se sentía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado. La ansiedad no había desaparecido por completo. A veces, un pequeño susurro intentaba colarse en su mente, un eco de la vieja aflicción. Pero ahora, el ara sabía reconocerlo. Ya no era un monstruo, sino un recordatorio, una voz que le decía: «Estoy aquí, no me olvides, pero no me temas». Y el ara respondía con un simple acto de conciencia, una respiración profunda, un ancla en el presente que disipaba el eco del pasado. El ara regresó a su pueblo, donde la vida continuaba como siempre. La gente lo miraba, preguntándose qué había encontrado en el bosque, pero el ara no les dijo. No podía explicar con palabras el sendero del silencio, la sombra y la aceptación. La cura para la aflicción no era algo que se pudiera compartir. Era un viaje que cada uno debía emprender por su cuenta. Él solo les sonrió, y en esa sonrisa había una paz que era la respuesta a todas las preguntas. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a buscar a el ara, no por la cura, sino por la paz. Venían a él con sus propias aflicciones, la angustia por el futuro, el remordimiento por el pasado, el miedo a lo desconocido, y el ara, que antes había sido el prisionero, se había convertido en el guía. No les daba un mapa, ni les decía cómo caminar. Solo les daba una verdad, la misma que el guardián le había dado a él. La cura no está en el exterior, sino en el interior. Y el primer paso es la valentía de querer encontrarla. El ara pasó el resto de sus días viviendo una vida plena y serena. Ya no era el héroe que había vencido a un dragón, sino el hombre que había vencido a su propio miedo. Y la mayor victoria no había sido la de la liberación, sino la de la compasión. Compasión por su pasado, por su dolor y sobre todo, por sí mismo. La aflicción no se había curado al ser eliminada,
sino al ser aceptada como parte de la experiencia humana. Y en esa aceptación, Elara encontró una paz que era más poderosa que cualquier miedo, un eco de su viaje y un legado que continuaría inspirando a quienes, como él, buscaban la luz en la oscuridad de su propia mente. Y en ese legado, la historia de la cura de la aflicción se convirtió en la historia de cómo un hombre encontró el camino de regreso a su corazón. La historia de Elara se extendió por valles y montañas, no como un mito, sino como un susurro de esperanza. Los que lo buscaban ya no preguntaban por la cura, sino por la historia. Querían saber cómo un hombre, que había sido el más prisionero de todos, había encontrado la libertad. Y Elara, con una serenidad que irradiaba desde su interior, les contaba su viaje. Les hablaba del puente del miedo, no como un desafío imposible, sino como un recordatorio de que el mayor obstáculo no está en el exterior, sino en la mente. Les hablaba del sendero del silencio, y les explicaba que el verdadero enemigo no era la soledad, sino el ruido que nos impide escucharnos a nosotros mismos. La gente regresaba a sus hogares con la historia de Elara en sus corazones, y uno a uno empezaban a dar sus propios pasos. Algunos se sentaban bajo un árbol, cerraban los ojos y se atrevían a escuchar el silencio. Otros, con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentaban a un miedo que habían evitado toda su vida. Y la aflicción, que había sido una epidemia silenciosa, comenzó a perder su poder. No porque la gente no la sintiera, sino porque ya no la temía. Una tarde, mientras el sol se ponía, un joven viajero llegó a la morada de Elara. Era alto y fuerte, pero sus ojos estaban turbios, como los de Elara en su juventud. El joven, que se llamaba Orion, le contó su historia. He buscado la cura para la aflicción en templos antiguos, en pergaminos olvidados y en pociones mágicas. He hecho todo lo que me han dicho, pero mi corazón sigue latiendo como un tambor de guerra. He oído hablar de su viaje, Señor. Vengo a rogarle que me dé el mapa del sendero del susurro. Le pagaré cualquier precio. Elara sonrió, una sonrisa llena de compasión y sabiduría. Miró a Orion y vio en él su propio reflejo del pasado. Se puso de pie y se dirigió a una caja de madera, la misma que había visto en la morada del guardián. La abrió y sacó un pergamino. Lo extendió sobre la mesa y Orion se inclinó, con los ojos llenos de anhelo. Pero el pergamino estaba en blanco. «El mapa no está aquí», dijo Elara con una voz suave. «Nunca lo estuvo. El mapa, mi joven amigo, no es algo que se pueda dar. Es algo que se debe crear. Cada camino es diferente, cada miedo es único, y cada curación es un viaje personal». Orion, con el rostro pálido y confundido, miró el pergamino en blanco, y luego a Elara. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con la voz quebrada. «Debes ir al bosque», respondió Elara, «y debes empezar a dibujar tu propio mapa. El primer paso ya lo has dado. Has venido a buscar. Y en esa búsqueda, has demostrado la valentía de querer sanar. Ahora tienes que caminar por el camino que te revelará tu propia verdad». Orion se quedó en silencio, con el pergamino en sus manos, sintiendo el peso de un viaje que se avecinaba. Un viaje sin un mapa, pero con un propósito claro. Y supo que, a pesar del miedo, debía dar el siguiente paso. El guardián le había dado una brújula a Elara, y Elara le estaba dando a Orion la dirección para que él encontrara la suya. Y con el pergamino en sus manos, Orion miró hacia el bosque donde el camino se perdía en un laberinto de árboles altos y sombras, pero no le tuvo miedo porque sabía que la verdad no residía en el destino sino en el trayecto. Orion se adentró en el bosque con el pergamino en blanco en sus manos. Al principio, la desorientación lo invadió. Había pasado toda su vida buscando respuestas en los demás, y ahora, Elara le había dado la tarea de encontrarlas en sí mismo. Las voces de la aflicción regresaron, más fuertes que nunca, burlándose de su falta de dirección. «Estás perdido. Este camino no te llevará a ninguna parte. Deberías haberte quedado en casa». Orion se detuvo, sintiendo el pánico familiar ascender por su garganta.
Entonces, recordó las palabras de Elara. El mapa, mi joven amigo, no es algo que se pueda dar, es algo que se debe crear. Con una profunda respiración, Orion se sentó bajo un árbol y miró el pergamino en blanco. No era un símbolo de su vacío, sino de su potencial. Decidió que la primera prueba sería la del silencio, la misma que Elara le había descrito. Cerró los ojos y se obligó a escuchar. Al principio, solo oía el martilleo de su corazón y el susurro de la aflicción, pero se mantuvo firme, respirando lenta y profundamente. Poco a poco, las voces de la aflicción se fueron apagando. El ruido de su propia mente se calmó, y por primera vez en su vida, Orion escuchó el mundo a su alrededor. El crujir de las hojas bajo un pie lejano, el canto de un pájaro escondido, el murmullo de una brisa entre las ramas. Y en ese silencio, escuchó algo más. Una voz suave y clara, que le habló de una herida. No era la de la pérdida, como la de Elara, sino la del abandono. Una vieja herida de la infancia, una sensación de no ser lo suficientemente bueno para que sus padres se quedaran con él. La revelación lo golpeó con una fuerza abrumadora. El dolor, que había estado oculto por años bajo la capa de la aflicción, se manifestó. Orion sintió un dolor agudo y punzante en su pecho. Abrió los ojos y con una mano temblorosa tomó una ramita y la mojó en un pequeño charco. Con el carbón de la ramita, comenzó a dibujar en el pergamino en blanco. Dibujó un camino, el camino que lo había llevado a ese momento, a la revelación de su herida. Era el comienzo de su propio mapa, una representación visual de su viaje interior. Continuó caminando, su sendero ahora lleno de propósito. El bosque se oscureció, y el sendero de la sombra lo recibió. Los fantasmas de sus miedos lo rodearon, la figura de un niño solo, la voz de un adulto que le decía que no era digno de amor, el miedo a ser abandonado de nuevo. Pero Orion, con el mapa que él mismo había creado, sabía qué hacer. Se enfrentó a cada fantasma, no con miedo, sino con la compasión de un hombre que se estaba conociendo a sí mismo. A cada uno le susurró: lo siento por no haberte visto, te acepto, te abrazo. Y al hacerlo las sombras se desvanecieron, dejando un rastro de paz en su camino. El pergamino en blanco se estaba llenando. Cada dibujo era un paso, cada símbolo una verdad. Y Orion, que había entrado al bosque como un hombre perdido, estaba encontrando su camino al dibujar su propia historia. El sendero de la aceptación se acercaba, y Orion sabía que el lago lo esperaba. Un lugar donde tendría que mirar su propio reflejo y abrazar la herida del abandono, la raíz de su aflicción. Pero por primera vez, no le temía al lago, porque sabía que no era un pozo de dolor, sino un espejo de su verdad. Orion llegó al claro, donde un lago de aguas cristalinas reflejaba el cielo. Se descalzó y sintió el frío de la tierra bajo sus pies, un recordatorio de que estaba completamente presente. Se adentró en el agua y caminó lentamente hacia la roca en el centro del lago, el pergamino ahora enrollado en sus manos. En cada paso, sintió el eco de su herida, el niño que fue, solo y temeroso, esperando que sus padres regresaran por él. Con cada paso, sintió el peso de las lágrimas que nunca había derramado, la tristeza que nunca había aceptado. Se sentó en la roca, cerró los ojos y se permitió sentir el dolor. No luchó contra él, no intentó huir de él. Lo dejó entrar, lo dejó fluir a través de él. El dolor del abandono, de la soledad, de la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Lo dejó inundar su ser, y al hacerlo, el dolor se transformó en una tristeza profunda. Una tristeza que no era destructiva, sino liberadora. Se dio cuenta de que la aflicción, la ansiedad, no era un castigo, sino un mecanismo de defensa. Una forma en la que su mente había intentado proteger a ese niño herido. La ansiedad era la voz del miedo al abandono, la constante búsqueda de seguridad que nunca pudo encontrar. Cuando abrió los ojos, se miró en el reflejo del lago. Vio a un hombre diferente. Un hombre que no era perfecto,
pero que era completo. Su rostro ya no estaba turbio, sino que reflejaba una nueva claridad. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban una profunda compasión por el hombre que se había sentado en esa roca y por el niño que había sido. Y en su reflejo, vio algo más. La imagen de un padre y una madre, no como figuras de abandono, sino como seres humanos imperfectos, que habían hecho lo mejor que pudieron. La ira que había sentido por ellos se disolvió, reemplazada por la aceptación. El pergamino en sus manos ya no estaba en blanco. Ahora era un mapa, su mapa. Un mapa de su dolor, de su superación, de su autoconocimiento. Cada línea, cada símbolo, era un paso en su viaje. Se puso de pie, su corazón más ligero que nunca. La herida del abandono no había desaparecido, pero se había convertido en una cicatriz, una marca de lo que había superado. Y con la aceptación de su pasado, la aflicción perdió su poder sobre él. Ya no tenía un lugar donde esconderse, porque Orion había iluminado las profundidades de su ser. El sendero de la aceptación se abrió ante él, revelando un paisaje lleno de luz, flores y el canto de los pájaros. Era el sendero de la liberación. El camino era claro y ancho, y el aire fresco y puro. Orion ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda recta, su corazón lleno de paz. La ansiedad ya no era un susurro en su oído, sino un recuerdo lejano, una sombra que había disipado con la luz de la comprensión. Y en esa liberación, Orion no solo encontró la cura, sino que también se encontró a sí mismo, un ser más sabio, más fuerte y finalmente, libre. El viaje no había terminado, pero la batalla había sido ganada, y el sol, al iluminar su camino, le mostró que no solo había encontrado la paz, sino también un nuevo propósito. Orion llegó al final del sendero de la liberación. El bosque se abrió, y allí, a la orilla del camino, lo esperaba Elara. El anciano sonrió. No había necesidad de preguntas, ya que el rostro de Orion lo decía todo. Se sentaron en silencio, y Orion le mostró el pergamino. Ya no era una hoja en blanco, sino un mapa de su alma, un testimonio de su viaje. En él estaban grabados los pasos que había dado, los miedos que había enfrentado y la herida que había aceptado. Elara tomó el pergamino en sus manos, lo miró con reverencia y luego se lo devolvió a Orion. «El mapa es tuyo», dijo con una voz suave y profunda. Es el recordatorio de que la cura para la aflicción no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. La paz no es un destino, sino un estado del ser. Y el viaje, mi joven amigo, no termina aquí. La vida es un sendero constante, y habrá días en los que la sombra intente regresar. Pero ahora tienes tu mapa, tienes la brújula en tu corazón, y tienes la valentía de caminar. Orion se puso de pie, con el pergamino en sus manos. Ya no era un simple viajero en busca de respuestas, sino un guardián, un guía para aquellos que aún estaban perdidos. Comprendió que su propósito no era solo curarse a sí mismo, sino ser un faro de esperanza para los demás. Elara había sido un guardián, y el guardián había sido un guardián. La sabiduría se pasaba, no a través de pergaminos o pociones, sino a través de la experiencia y la compasión. La historia de Elara y Orion se convirtió en un susurro en los corazones de las personas, una leyenda que no hablaba de dragones o héroes, sino de la valentía de mirar hacia adentro. La aflicción no se había erradicado, pero su poder se había desvanecido. La gente entendió que no era un castigo, sino una llamada a la introspección, a la sanación, a la aceptación, y así, la historia llega a su fin, no con la desaparición de la aflicción, sino con el nacimiento de una nueva era. Una era en la que las personas no temían a sus propios miedos, sino que los abrazaban. Una era en la que la curación no era un acto solitario, sino un viaje compartido. Una era en la que cada uno se convertía en su propio sanador. El viaje de Elara, el viaje de Orion, se convierte en el viaje de todos. La cámara se aleja del bosque, mostrando un paisaje vasto y hermoso. El sol se pone, pintando el cielo con tonos naranjas y morados.
La voz en off final resuena con una tranquilidad profunda. Así que si te encuentras perdido en el sendero de la aflicción, recuerda la historia de Elara y Orion. Cierra tus ojos, respira, y en el silencio de tu propio corazón encontrarás las respuestas que buscas. La cura no está en el exterior, sino en ti, y tu viaje está a punto de comenzar. La pantalla se funde a negro. Y así, la historia de Elara y Orion nos enseña una verdad fundamental. La curación no es un destino, es un viaje. Un viaje a las profundidades de nosotros mismos, a los rincones oscuros de nuestra mente, donde yacen nuestros miedos más profundos. La ansiedad, ese susurro constante, no es el enemigo. Es un mensajero, una brújula que nos señala hacia la herida que necesita ser sanada. El mapa no lo encontrarás en un libro, ni en un video, ni en la voz de alguien más. Tu mapa ya está en tu corazón, esperando a ser dibujado por tu propia valentía. Cada paso que des, cada miedo que enfrentes, cada herida que aceptes, es una línea en ese mapa. El camino no será fácil. Habrá días en los que la sombra intente regresar. Pero ahora tienes tu brújula, tienes tu mapa, y sabes que no estás solo. La aflicción no es un castigo, sino una llamada a la introspección, una llamada a la sanación, una llamada a la libertad. Y tu viaje está a punto de comenzar. Si esta historia ha resonado contigo, si sientes que la aflicción ha oscurecido tu camino, quiero que sepas que la luz ya está dentro de ti. Si crees que este mensaje podría ayudar a alguien que lo necesita, te invito a compartir este video. Y si quieres seguir explorando historias que inspiran y te guían hacia la luz, te animo a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas los siguientes capítulos de este viaje. Juntos podemos iluminar el camino.